responsabilidad frente al proceso. No podemos asumir que personas con años no asumieron un proceso y lo único que estaban esperando era la oportunidad para volarse o para manipular y cómo evitar ese proceso. Entonces, asumir la importancia de asumir la responsabilidad tiene una connotación muy grande. Parece esto muy monótono y parece esto muy repetitivo, pero es real. Hay personas que están en la fundación, pero no han asumido el proceso. Lo único que están esperando es que pase el tiempo. Lo único es que están esperando el tiempo que ellos le dijeron a la familia que iban a estar para salir. Pero el proceso pudo estar detenido. El proceso pudo estar frenado porque asumir es ser responsable con mi proceso. Y si yo estoy responsable con mi proceso, yo lo voy a tirar por la borda, yo lo voy a tirar por un regaño, yo lo voy a tirar porque en la fundación hay carencia de algo. Miren, nosotros psicológicamente somos personas insatisfechas. No estamos conformes con nada. Si nos bajan la luna, si nos bajan lo que sea, así como dice Oscar de León, eso es como cuando en las relaciones de pareja alguna de las partes ya no quiere nada. Usted le puede poner el disco de Oscar de León, llévela al cine, cómprele el ramo de flores, llévele la comida a la cama, pero cuando ya no hay ese vínculo, cuando ya no hay esa relación, cuando no quiero asumir, así se le baje la luna, se le ponga la luna ahí, no hay nada. O sea, en otros términos, para yo poder asumir la responsabilidad de un proceso, yo tengo que primero encontrar el propósito, el por qué. Es más, tiene que ser un deleite para usted estar en la fundación. Vuelvo y lo repito, y ojalá, si por allá se lo puede decir a usted a otro, y si por allá usted lo puede repetir, hágalo. Tiene que ser un deleite estar en la fundación. Dejé estos minutos, estos segundos, hice una pausa. ¿Es un deleite para usted estar en la fundación? ¿O es una cárcel? ¿O es una tortura? ¿O es un karma? ¿O es una tragedia? ¿O es una tortura? Mire, nosotros psicológicamente asumimos lo que nos agrada. Por eso le coloqué esa palabra deleite. ¿Es un deleite estar allí sentado? Pero venga, ¿era un deleite coger y armar una pipa? Yo lo he visto, cómo las personas aún armándola están deleitados. Se deleitaban cuando cogían algo de dinero y pensaban en salir para la olla. Usted se enojaba cuando iba y le quebraba los vidrios a su mamá de la casa, pero usted pasaba al deleite cuando ya su mamá le decía, tenga 50,000 y no joda más, no me vaya a destruir el resto de la casa, porque usted lo único que reclamaba era plata para irse a consumir. ¿Usted se deleita tomándose un sancocho de gallina en leña? ¿Usted se deleitaría hoy desayunando un omelette ranchero? ¿Usted se deleitaría estando con su esposa, con su mamá, con sus hijos? ¿Usted se deleitaría teniendo un trabajo donde el sueldo sean 10 millones de pesos y donde solamente tenga que trabajar en la mañana? ¿Se deleitaría con eso? ¿Usted se deleitaría teniendo un carro último modelo? ¿Usted se deleitaría teniendo la casa que usted siempre ha idealizado? Pregunto, ¿hasta ahí usted se deleita? Teniendo la pareja que usted siempre ha querido, como usted la idealizó, aún desde joven, usted idealizó, digo, a mí me gustan los príncipes azules de esta manera, a mí me gustan las mujeres así, así, así.
se deleita. Si ahorita le dijeran a usted que le van a poner un sueldo para que usted esté 2 años en la fundación y el sueldo va a ser de 3 millones, ¿se deleita? ¿Usted quisiera oír eso? Que le van a pagar sueldo mensual para que esté 2 años en la fundación de 3 millones de pesos. ¿Se quedaría usted ahí en la fundación? ¿Se deleitaría con que le estén depositando mensualmente mientras está en la fundación 3 millones de pesos? Si yo he visto personas como Luis aquí estar más de 5 años en una fundación sin sueldo, con sueldo podríamos estirarnos más y nos deleitaríamos, ¿ya? Pero entonces ahí volvemos a lo mismo. Estamos hablando de asumir y el asumir es como estar en la mitad. Lo voy a explicar de esta manera. Asumir conlleva una responsabilidad. Asumir es aferrarme a algo, es tomar algo como mío, como pertenencia. Soy responsable. Mire la definición en el diccionario. Es atraer o tomar algo para sí. Y dice no material, especialmente una obligación, una responsabilidad, una tarea. Es aceptar. Cuando usted dice acepto, acepto, cuando le están dando allá el solo por hoy y le están dando la terapia, cuando usted está en la grupal, usted dice acepto, ¿sabe qué está diciendo? Asumo. Pero se termina la individual, se termina la grupal y usted nomás lo expresó de que usted está asumiendo. No, mamá, estoy tranquilo. No, mamá, estoy bien. Pero apenas pasa la situación, usted deja de asumir con una facilidad, suelta. Y entonces decíamos, asumir está en la mitad y después hay una responsabilidad, pero antes de asumir, ¿qué asumo? Lo que me gusta o lo que no me gusta. Por eso le decía, ¿es un deleite para usted esto? La primera semana y la segunda semana usted se va a encontrar negado. Es propio del proceso. Pero yo creo que mínimo después del mes tiene que ser un deleite, tiene que ser un gusto, tiene que ser un agrado asumir el proceso de recuperación en el que yo me encuentro. Tiene que ser como comerme un arroz con pollo, tiene que ser como estar al lado de mi familia. Pero ¿sabe qué? Suena el timbre. Escuela de Sabios. Suena el timbre. Despertada. Suena el timbre. Clases. Suena el timbre. Fregadero. Asumimos de verdad. Si no hay deleite y si no le encontramos agrado a esas actividades que nosotros desempeñamos en la fundación y que nos van a llevar a encontrar un crecimiento, lo único que nosotros estamos haciendo en la fundación es perder tiempo y hacer perder dinero. Pero realmente si usted no está asumiendo lo que tiene que asumir en alguna de las áreas de su vida, simplemente usted está, y yo creo que alguno de ustedes me puede ayudar, simplemente está enmascarado. Simplemente está mostrando una faceta que no es, pero realmente frente al proceso usted está detenido. Frente al día y las horas, los meses, usted está avanzando, pero el proceso está detenido. Y lo voy a explicar con un cuadro bíblico. Israel lleva dando 40 años dando vueltas 40 años en el desierto y seguía en el mismo punto. Seguía en el mismo punto. Y hay personas que tienen 7 meses en la fundación y siguen en el mismo punto. Y todavía siguen buscando culpables, y todavía siguen buscando responsables, y todavía se siguen quejando de la comida, y todavía se siguen quejando porque no le dieron la llamada, y todavía se siguen quejando de lo que le hicieron los papás, y todavía se siguen quejando de la estadía en el lugar. Pregunto yo, ¿esa persona está asumiendo o está solamente de vacaciones, como me decía en estos días alguien?
me deleito en lo que hago, lo asumo y soy responsable. Haga de cuenta que es como un sándwich. Haga de cuenta que es como un sándwich. En la mitad hay un jamón. Hablemos de comida, que nos gusta hablar de comida. En la mitad hay un jamón. Eso es asumir, pero debe estar cerrado por 2 pedazos de pan tajado, que ya previamente se les echó mantequilla, que ya previamente se les puede echar alguna salsa y que ya previamente pueden tener alguna loncha de queso. Se sella. Eso es asumir con responsabilidad y con deleite. El término es otro, pero quiero hacerme entender con eso. Eso es asumir realmente, tener por un lado la responsabilidad y tener por el otro lado esa tapa de pan o esa tajada de pan, el deleite. ¿Y sabe por qué? Yo le decía ayer a alguien en una reunión, le decía ayer a un director, le decía, es que parece que las fundaciones se han convertido en un centro donde tenemos que estar arriando las personas. ¿Y sabe por qué toca arriarlas? Porque la gente no se siente agradada. Pero es que usted no se va a sentir agradado porque todo lo que usted pide se lo den. Eso es parte de lo que usted tiene que procesar y tramitar en sus emociones. Mire, los israelitas le encontraron tanto gusto a vivir en el desierto que de 40 días decidieron, de 40 días de la estadía, decidieron pasar a 40 años. Entraron a una zona de confort y le encontraron deleite de vivir en el desierto. Usted le encontraba deleite a lo malo. Ahora, ¿por qué no le encuentra deleite a lo bueno? Yo le encontré deleite a 2 alacranes que siempre habían debajo de mi colchón en la fundación y aprendí a convivir con ellos, pero al último los volví mascotas y les hablaba, eran mis amigos y levantaba yo ese colchón y decía, tan bonitos ustedes siempre ahí, porque como era una zona finca, al lado habían unos arbustos de esos como estilo pinos y al lado había un cementerio. Imagínense, yo me restauré en una fundación que al lado había un cementerio y habían personas que veían fantasmas, hombre, y ahí le encontré gusto a eso. Le encontré deleite, asumí y como resultado encontré una responsabilidad en el proceso. Pero hay personas que están en la fundación, hay familias que pagan para que su hijo esté en la fundación, pero no asumen, porque cuando se hace la reunión de familias no van, porque cuando se les invita y se les hacen correctivos, no los asumen. Me dice una mamá que no es codependiente, que no, la codependencia, nosotros no tenemos codependencia con nuestros hijos, tenemos muchos años luchando con él en fundaciones y nos han dado las charlas, el psicólogo, el director, el pastor nos ha hablado y no tenemos codependencia. Y vamos a dejar que ese muchacho haga su proceso allá solo, que lo asuma, entre comillas. Y no somos codependientes, no queremos saber nada de él, ni nos lo vaya a pasar al teléfono, por favor. Yo le digo, no, es más, las visitas familiares les adelanto conmigo es a 1 mes. Y en este momento las estoy planificando y me voy a reunir con las familias para que sea a los 2 meses. La primer visita. Eso sonó duro. Las visitas conmigo van a ser a los 2 meses y hablaba con un director que es a los 3 meses. La visita a él familiar. Es respetable. Todos no trabajamos de la misma manera, pero yo sí creo que hay momentos que hay que dejarnos que nosotros asumamos y que si nos tienen que soltar en un momento dado es bueno que nos suelten para ver si realmente en nosotros está la condición y la cualidad de asumir un proceso de recuperación. ¿Asumir qué es? No estar condicionado a nada, a plata, a emociones, a pensamientos, a sentimientos, a visitas, a llamadas. Asumir es que una persona logre apropiarse del proceso independientemente de que si le hablaron bonito o no le hablaron como le gusta que le hablen. Asumir es que usted esté comiéndose en la fundación lo que no se comía en su casa. Para mí, eso es asumir. Y a veces nos tienen que soltar. Y yo en esa parte sí yo no soy partidario de cadenas, de maltrato, no soy partidario de eso, pero sí creo que hay momentos que nos tienen que soltar.
El mismo Dios soltó a su propio hijo en la cruz, que el hijo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para ver si él asumía ese proceso duro que le tocó asumir, el proceso de la cruz. Y muchas veces no nos sueltan y nos dejan asumir. Entonces la señora me dice, yo no soy codependiente, no quiero saber nada de él, lo vamos a dejar porque ya son 22 procesos que hemos estado con él y ya queremos dejarlo ahí, no somos codependientes, me dice la señora. Más sin embargo, ahí está la maleta a él. Por el discurso que me da la señora, cuando me dice ahí está la maleta a él, desde mi experiencia, ¿sabe qué me imagino yo? Una bolsita. La maleta más grande que me he encontrado en estos 20 años, Leonardo, y Luis y directores que me oyen. ¿Cómo dice? La maleta. Cuando la señora me dice que después de 22 procesos lo va a soltar, lo quiere dejar que la suma, me dice, pero ahí está la maleta, y me dice, y una ropa, no se me alcanzó a mojar, no se me alcanzó a secar, pero ahí se la empaqué mojadita, apenas llegue que la extienda. Perdóneme, una persona cuando está con ese condicionamiento, ¿puede asumir? ¿Puede asumir cuando una persona está condicionada de esa manera? ¿Ustedes qué dicen? Ahí queda la reflexión y esa es la intervención. Esa es la intervención que yo quiero dejar. Yo creo que Dios no coacta a las personas, pero un psicólogo Skinner hablaba del condicionamiento y habla del condicionamiento operante, clásico, y habla de muchas corrientes del condicionamiento. Y a veces hay condicionamientos en nuestra vida que nos impiden asumir. Usted no puede estar condicionado ni siquiera porque en la fundación le dan techo y comida. Usted lo único que tiene que estar condicionado es a Dios y al tratamiento. A Dios y al tratamiento, a Dios y al proceso, a Dios y a las herramientas que le están dando esas personas que aunque no le caigan bien, condiciónese a eso, mi amigo. Condiciónese, madre, a las directrices que le da ya su director, a las directrices que le da ya el líder. Y si le dice el director que deje a su hijo ahí quieto, que no lo mime tanto, que ya esos 62 años que tiene su hijo no lo mime tanto, usted ya tiene 80, no lo mime tanto. Condiciónese a eso. Cuando tenemos unos condicionamientos que nos juegan en contra, no asumimos la responsabilidad frente al proceso. Muchas gracias a ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Quisiera darle y cederle la palabra a otros de los directores. No sé, Luis, allí. O quien quiera intervenir. Apóstol Leonardo. Apóstol Leonardo, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, familia. Leonardo, buenos días, Leonardo. Te Buenos escuchamos, días, Leo, Leonardo. buenos días. Bueno, la situación es la siguiente. Asumir es sinónimo de responsabilidad. Y quiero recordarte a ti y a mí, recordarme a mí que yo en la esquina del barrio no pude cambiar. Me quedó grande. Y en algún momento le dijiste a tu madre que ibas a ser consumidor social y también te quedó grande. Entonces hay que buscar, yo pienso, hay que buscar un escenario libre de sustancias psicoactivas. Ya lo encontraste. Quiero recordarte que tú fuiste a la fundación a hacer lo que no te gusta. Quiero recordarte que el programa es integral. O sea, que no vas a la fundación a parar el consumo. Bueno, sí, a pararlo, pero hay algo más, hay otra esencia. Nadie te puede pegar un grito porque consumes. Una pareja te deja y te vas para el bar. No tienes espíritu de brega, o sea, eres apático. Y apático es perezoso. Si el Cali gana, te vas a soplar. Si el Cali pierde, te vas a soplar. No tienes resolución de conflictos. Entonces, todo es un karma y todo es un problema.
Pero te quiero recordar que esa madre que no estudió o esa madre que sí estudió, que el papá la dejó, que tu padre la dejó, que se le vino el mundo encima, nunca se fue a un bar y nunca te demostró meterse un pistolo a la boca. Esa madre bregó contigo y bregó con 5 hijos más. Entonces estamos hablando de asumir. ¿Realmente estás asumiendo? ¿Realmente estás asumiendo? Porque el programa es integral. El programa es integral. Entonces el programa tiene una regla de 3 simple y compuesta que se llama tiempo. Y tú no bregas con eso. ¿Tienes capacidad de brega? ¿Quieres tener capacidad de brega? Pero sí, entonces quieres hacer una semana, quieres hacer un mes en una fundación. ¿Tienes capacidad de brega? ¡Ah, que todo el día lo mismo! Todo el día lo mismo, porque hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. El chip está obsoleto, el chip está quemado. Y todos los días lo mismo. Pero ¿quién es el que te dice que todos los días lo mismo? Pues el diablo mío. El diablo mío. ¿Usted quiere ser abogado? ¿Usted quiere ser ingeniero? Entonces mínimo son 6 años. Y a usted le dice que cambie su vida y te enojas porque te dicen 1 año. Te enojas porque te dicen 2 años, 3 años. Recuerda, salvar tu vida, salvar tu vida, salvar tu vida. Entonces, las fundaciones y los centros de recuperación, recuerda que yo siempre te he dicho, para mí mi centro de recuperación y mi fundación fue una universidad, la universidad que me enseñó la vida. ¿Por qué no se te enseñan las vocales? ¿Por qué no se te enseña geografía? ¿Por qué no se te enseña matemáticas? Porque tú ya lo sabes. Tú lo que no sabes es aprender a vivir. Tú lo que no sabes es responsabilidad. Tú lo que no sabes es tener capacidad de brega. Tú estás condicionado a que si te dicen sí, entonces como lo decía la Matías ahora, entonces qué rico. Pero entonces la vida nunca, toda la vida no puede ser sí. No bregas con el no. Entonces en la fundación hay que enseñarte a que muchas veces la respuesta es no, porque tú quieres decir siempre sí. Entonces tú no crees que has destruido a tu familia, tú no crees que boleteaste a papá y boleteaste a mamá, boleteaste a tus hermanos con los vecinos, tú no quieres creer eso, ¿cierto? Yo, Leonardo Martínez Rodas, el que estás mirando aquí, un día le dije a mi mamá, usted es una campesina, usted no sabe cuánto me ha dolido eso, porque lleva como 10 años de muerta y aún me retumba en mi corazón y en mi mente cuando le dije campesina. Y esa campesina nunca fue a estudiar. Y esa campesina decía, para ser decente no hay que ir a la universidad. Y esa campesina tenía resolución de conflictos. Y esa campesina tenía capacidad de brega. Y esa campesina tenía muchas cosas que no tenían sus hijos que fueron a la universidad. Ese es el tema. Estás asumiendo, porque asumir es responsabilidad. Y asumir son todos estos factores de riesgo. Porque todo lo que te hablé fue factores de riesgo. Si usted no le puede meter un grito, es un factor de riesgo. Si usted no tiene capacidad de brega, es un factor de riesgo. Si usted no tiene poder de agacharle la cabeza a otra persona, eso es un factor de riesgo. Si usted no se pone a estudiar o a irse al SENA, que es gratis, porque al adicto le encanta cuando le dicen que es gratis. ¡Qué rico! Entonces, si usted no tiene eso, usted es un factor de riesgo para la recaída, porque si usted no tiene asumir un proceso, usted está, ¿cómo le digo? Usted está al pie de un infarto, usted está al pie y el infarto es la recaída. Usted no tiene factores de riesgo para la recaída, lo tiene latente. Recuerda que esta enfermedad no es curable, esta enfermedad es tratable. Y si la tratas con Dios, qué alegría, mayor alegría. Y entonces tiene esa capacidad de brega, tiene esa capacidad. ¿Por qué Dios te entró a una fundación, pero te mandó un compañero que ronca mucho al lado? Eso te lo mandó fue Dios, para tratarte tu intolerancia y tu prepotencia. Dios te mandó otro residente que talle tu vida para que tú salgas adelante. Pero tú no te dejas tallar. Tú te emberracas, todo te duele, todo te choca, todo te odia, pero la gente te tiene que querer a vos. Guau. El adicto no se le puede prometer porque mata a la madre, pero el adicto sí puede prometer y fallar y que los demás se chupen el dedo.
Hermano, ¿estamos asumiendo o no estamos asumiendo? Este es un tema de asumir. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer una fundación? Asumir todo lo que te estoy diciendo. Asumir lo que estoy diciendo. ¡Yo, mi hermano! Y entonces usted se enoja y usted emberraca. Pero te grita tu pareja y te cagas de la risa. Te grita el jíbaro y no pasa nada. Y llegas a la casa y alguien te mira rayado, un hermano, porque está con rabia. Pues está la rabia es natural de que el hijo está haciendo sufrir a la mamá. Y usted se enoja, pero con el jíbaro no se enoja. Con los amigotes afuera y con los socios no se enoja. Te hablo es claro, te hablo es claro. ¿Realmente estás asumiendo un proceso? ¿Y qué clase de asumir lo estás haciendo? Que no te griten, que no te levanten temprano. Estás haciendo individuales, estás comentándole a Matías, estás comentándole a los terapeutas qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes. Porque el adicto que habla mucho como una cotorra, asumir es empezar a escuchar. Y el que no habla, ¿qué es asumir? Empezar a hablar, empezar a contar, empezar a decir. Estamos hablando del tema de asumir, ¿no? Estoy asumiendo que voy por buen camino con lo que estoy hablando. Entonces, ¿cuánto tienes de humildad? ¿Cuánto tienes de humildad? Y yo te voy a contar una cosa. Si tú me dices que tienes 10 de humildad, uy, mis respetos, porque te voy a contar una cosa. Las personas que son humildes no consumen. Y tú tienes 10 de humildad. Entonces, mi hermano, es que esto tiene que ser serio. Esto tiene que ser serio. Porque si usted entra a estudiar ingeniería de sistemas a la San Buenaventura, le cuento que son números por todos los lados. Números y números y números. Y tenés que tomar la vida con seriedad para ser un profesional. Entonces, si no estás asumiendo tu vida en tu proceso, llámese como se llame tu fundación, llámese como se llame tu restauración, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Aquí estamos jugando. Porque te quiero decir una cosa, la sociedad te requiere. La comunidad de origen que llamamos te requiere. Ah, que yo no vengo a ser terapeuta, que yo no vengo a ser líder. No, señor, usted tiene que ser líder de su propia vida. Porque usted quiere ser un buen hijo, tiene que ser un líder. Porque usted algún día va a ser papá. Y si no va a ser papá, pues es tío mismo. Entonces, vos tenés que apropiarte de tu vida. Quiero decirte que si eres inseguro y falto de confianza, es un factor de riesgo también. Porque tú vas precisamente a las fundaciones, es asumir. ¿Y qué debo asumir? Ah, es que mi identidad y mi personalidad está débil. Entonces, ¿qué debo asumir? Pues identidad. ¿Y sabes cómo se arregle eso? ¡Yo, mi hermano! Y así es que se arregla la identidad y la personalidad, agachando la cabeza inmediatamente diciendo así. Y ahí empiezas. Hay personas, mire, venga, te digo una cosa, hay personas que parecen ser chéveres, ¿no? Pero se vuelven lecheros. ¿Usted sabe qué es un lechero? ¿Usted sabe qué es un lechero, Luis? Un lechero es que le gustan las prostitutas, le gusta la mujer fácil y toda la platica se la da a estas niñas. Y en su caso usted no da plata. Y la persona parece que es normal y la persona parece que es bien. No es bien. No ayuda económicamente en la casa y le da toda la platica a esta niña. ¿Quieres que te respeten? Yo voy a traer a colación un programa de una señora que está muy bonita que dice, respete para que lo respeten. Y es eso. Entonces, mira, estoy asumiendo realmente la vida. Y para mejorar mi vida, tengo que abrirle mi corazón a Dios. Y para mejorar mi vida, tengo que internarme. O sea, cambiar un escenario, irme a un escenario libre de sustancias psicoactivas y ver demasiados errores para arreglar mis defectos del carácter. También ver cosas buenas. Bueno, ahí entra una frase que dijo Matías ahora, yo no puedo fijarme en el mensajero, yo tengo que fijarme en el mensaje. Entonces, yo quiero que usted entienda que está asumiendo. Usted está asumiendo 12 meses y, como decía, discúlpeme que voy a ser grosero, comer, cagar y dormir. O usted sí le está interesando los círculos, o usted sí le está diciendo, uy, hermano, yo estaba muy loco. Uy, hermano, yo. Porque, mira, te voy a decir una cosa, Luis y Apóstol. El adicto de por sí es enamoradizo. El adicto es enamoradizo, de por sí. Y cambia esa mujer, la cambió por Pareto.
esa mujer la cambiaste por una sustancia. Y recuerda, yo te voy a recordar que tener una pareja no es hacer, no solamente sexo. Estás totalmente equivocado. Tener una pareja es amor, comprensión, entenderla, comprenderla. Tener la nevera llena, pagar un arriendo. Darle plata para que vaya al salón de belleza y comprarle la ropa interior, porque ni siquiera comprábamos eso. O es que usted a su pareja, el que me está mirando ahí, la mandaba para el salón de belleza. Entonces, mire, es una cosa integral, es una cosa integral, es una cosa integral. Entonces, yo voy a una fundación porque tengo que, escúchame, tengo que fortalecer. Yo quiero que usted me mire por la pantalla. Parte familiar, ¿ya le perdonaste a todos tus familiares? Parte social, ¿ya cambiaste tus amigos? De pantaloneta y chanclas. Parte educativa laboral, debes de arreglar, si tienes primaria, hacer secundaria. Si no has terminado secundaria, debes terminar secundaria e ir a estudiar un taller para que puedas salir a trabajar. Parte judicial, no hacer escándalo en la calle, no orinar en un poste. Si usted sabía, y la policía lo ve orinando en un poste, lo lleva para permanente. Y la parte psicoafectiva, que es tremenda, ¿no? Porque habemos adictos como yo, que la pareja tiene que decirle que lo ama a las 24 horas, las 24/7. Y la llamás no porque la querés, la llamás porque le haces videollamada, así los asientos de tu sala. El que entendió, entendió. Entonces se llama inseguridad, se llama celotipia, porque yo fui así alguna vez, encima de ella y me tenía que dar cuca las 24/7 y me tenía que decir te amo las 24/7. Entonces, mi hermano, entonces, ¿estás asumiendo donde Matías? ¿Estás asumiendo en todas estas fundaciones? ¿Estás asumiendo? ¿Realmente estás arreglando tu vida? ¿Realmente estás descubriéndote que tenías una serie de falencias y que la vas a empezar a fortalecer? Muy bien, Matías decía que el programa que él tiene por la mañana, ¿eso se llama qué? El devocional. Pero entonces, ¿para qué estoy sentado con el devocional ahí? Porque yo debo hacer una acción. El verbo es hacer y no decir. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, porque así se pronuncia. Espero que usted, residente, paciente, aprenda. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Tú nunca dijo que háganle, nunca vas a encontrar en la Biblia que él dijo, hagan como yo que soy humilde. Jamás lo vas a encontrar. Ese hombre más bien nos enseñó a decir que es que el verbo es hacer y no decir, y esto es de acción, y esto es de acción, y esto es de acción. Estás haciendo la acción. Y la acción no es con Matías, la acción no es con tu pareja, la acción no es con tu mamá, la acción no es con tu papá, la acción es contigo mismo. La estás haciendo, estás asumiendo. O sea, yo creo pues que ya te puedo pegar un grito y vos apenas te sonreís y decir hacer. Ya te puede dejar una pareja, que no matas a tu pareja y al amante, sino que arreglar tu maleta y te vas, y ese apartamento se lo regalas a esa señora. ¿Ya estás preparado para eso? ¿Estás preparado para que todo el mundo te presione? ¿Estás preparado para que te vaya mal en la vida? Si estás preparado, entonces estás asumiendo. Pero eso no es para ir allá a correrle a los directores. Una fundación no es para correrle a los líderes. Una fundación es para cambiar toda tu vida, porque tu vida ha sido marcada. La ha sido marcada. Bueno, está bien, de pronto un grito de papá, está bien, de pronto cosa, pero la real responsabilidad es mía. La culpa de consumir fue mía. Yo fui que tomé la decisión de consumir. No hay justificación alguna para volver a consumir, muchachos, no hay justificación alguna. Entonces yo los invito a que asuman, porque mire todo lo que te he hablado. Ya estás bien, ya manejas todo eso, ya manejas esas áreas. Y entonces Matías le promete un pan a un residente, póngale cuidado. Y ese residente madruga ese día a las 4 de la mañana a esperar ese pan. Y que no me lo vaya a traer, ¿o yo? Ay. Entonces mira todas esas emociones. Mira todo ese revueltillo, si se puede decir, para yo tener mi vida centrada. Las emociones se tienen que tener centradas, las emociones. ¿Y cómo hago para centrar mis emociones? Pues con Dios.
porque Dios es la fuente de mi energía, Dios es la fuente de mi vida, Dios es el que guía mi vida. Y yo me tengo que dejar entregar, porque algún día le entregué mi vida al jíbaro, un día le entregué mi vida al parche, un día le entregué mi vida a un poco de gente en la esquina. ¿Cómo es posible, Luis y Matías, que salía el vecino a las 5 de la mañana a trabajar y llegaba a las 7 de la noche y yo estaba ahí en la esquina todavía? Ahí estaba dándole. Entonces, hermano, esa es como mi idea. Gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad. Que tengan un buen día y recuerda, asumir es sinónimo de responsabilidad y debes ser responsable. Así la gente se equivoque contigo. Ánimo y para adelante. ¿Qué más quiere dar? Gracias, Leonardo. No sé, Luis, había levantado la mano. Por ahí veo a Apóstol, Emerson, por ahí veo a varios ahí apóstol, conectados. Buenos Dale, días. dale. apóstol, yo quería que quedara, como no alcanzó a quedar grabado la introducción que yo hice, pero usted tocaba algo y quiero que de pronto quede ahí plasmado en el video para después escucharlo bien entre los que de pronto no se conectan ahora y lo ven después. Asumir y suponer. Eh, todos en un comienzo de nuestros procesos, más que todo de rehabilitación, asumimos y nos emocionamos en el momento. Y así mismo usted lo decía ahora, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos asumieron de que iban a lo que se les había ofrecido. Vamos a una vida mejor, salgamos de la esclavitud. Pero resulta que cuando van en el trasegar por el desierto, en el caminar, en el peregrinar, ellos empiezan a suponer. Y yo cuando miro la palabra suponer, el significado, dice traer conmigo. Y ahí es donde entiendo ahora el por qué el pueblo iba recordando el pasado y lo que habían vivido en Egipto. Y siempre fue lo que le recalcaron a Moisés. Es que nosotros comíamos, es que nosotros hacíamos, es que nosotros vivíamos. Entonces, si vos no asumís el proceso, pues siempre va a estar en su posición, en suponiendo de que lo estás haciendo bien. Pero resulta que contigo traes toda la cola que arrastra la adicción. Toda tu vida pasada está contigo, porque no asumís, sino que supones de que así puedes cambiar. Es más, como directores, como líderes, siempre debemos de asumir el proceso de los demás. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted asume el proceso, usted cree que esa persona lo puede lograr. Pero si como directores, como líderes, como pastores, como lo que dirigimos, directores, en fin, suponemos de que puede cambiar, pues nunca vamos a tomar el rol tampoco nosotros, porque no todo, acuérdense que esto es una articulación entre todos. Por eso en esta hora hay familias conectadas aprendiendo, hay internos, hay directores, hay pastores y hay otras personas que pues veo que hay un grupo muy grande hoy. Entonces, no supongamos, asumamos. Esa es la diferencia. Asumir es traer conmigo un proceso no material. Esa es la definición que ponen ahí entre paréntesis en los significados. No material. Es asumir algo que tiene que estar dentro de mí, de que tiene que nacer dentro de mí, el asumir, porque puedes pasar 10 meses, como decíamos ahora, un año, y siempre viste suponiendo de que podías cambiar, pero nunca asumiste el rol como estudiante, como interno, como líder, como esas oportunidades que te da la familia. Nunca tomaste el rol de asumir, sino que siempre dijiste, no, yo sé que yo en 10 meses vuelvo y la hago. Yo sé que, o sea, siempre estás suponiendo, pero no estás viviendo, no estás asumiendo el proceso como tal. Y esa es la importancia y el concepto claro acá. No supongamos,
sino que asumamos el proceso. Asumir el proceso es saber la responsabilidad tan grande que esto conlleva. Porque es que cuando a mí el primero que me habló, que ya pues ya no existe, ya el hombre murió, él me dice a mí, vámonos para un centro de rehabilitación a las 3 de la mañana enrumbados. Él me dice eso y yo le digo, ¿y qué pasa allá? Me dice, él ya había estado varias veces, imagínese. Y él me dice, no, es a comer, a dormir y a ver televisión. Y yo, cuando él me dice eso, yo asumo de que es una vida mejor. Pero cuando llego allá y me encuentro con, la primera vez que yo llego a Felidia, a una fundación, estaban arreglando un problema de puñalada. ¿Sí? Arreglando un problema de puñaladas y yo digo, ya no asumo, sino que empiezo a suponer. Yo digo, yo llegué fue a qué ambiente. Pero pasados los días, comienzo a comprender cuál es el verdadero rol y cuál es, y que ya no era comer, dormir y ver televisión, porque yo llevaba esa idea transmitida por el que me habló por primera vez a mí de una fundación, y resulta que él se va como a los 10 días. Y yo ya que él me dice, vámonos, no estemos aquí, que esto está aburridor, que mira, le digo, no, yo ya no me voy, yo ya me quedo. Y empiezo mi proceso y empiezo ya no a suponer, sino que empiezo a entender y empiezo a dar ese paso de asumir. Por eso los que nacen en el desierto son los que ven la tierra prometida, porque nacen en un ambiente de desierto. Esos nacen ahí y son los que llegan a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, la que había prometido Dios. Entonces, yo supongo que mi mamá, si yo me quedo este tiempo acá, me abre la puerta nuevamente, me da la oportunidad, me regala la moto, me regala el taxi, o tengo mi trabajo, que el patrón vino y me visitó y me dijo que si yo me rehabilitaba, en 10 meses tenía mi trabajo seguro. Yo empiezo a suponer, pero no empiezo a asumir. Cuando uno empieza a asumir y empieza a entender las cosas espirituales, las que nos llevan al cambio, pues empezamos a tener un verdadero proceso de cambio. Es más, como siempre lo he dicho yo, porque cuando Nicodemo le dice a Jesús, ¿y cómo es eso? Él le dice, el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Entonces, cuando me dice a mí, ni sabes de dónde viene, dejo de suponer, porque dejo de traer mis recuerdos y empiezo a asumir, pero tampoco sé para dónde voy. Como decíamos esta mañana en el Nacional, me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Y dejo que habla una senda nueva. Nunca soñé con vivir 21 años en el kilómetro 30, y ese es el tiempo que llevo acá. Nunca pensé esto, pero Dios es así. Y yo me acomodé a eso, a ese propósito, y acá estoy frente a ustedes, y para mí es un privilegio. Así que dejemos de suponer que con 10 meses puedo cambiar, porque si usted se centra en suponer que con 10 meses la hace, o con un año, o tal vez 2, pues sigue suponiendo y sigue cargando su pasado. Pero si usted asume el proceso, es ahí donde Dios voltea y mira. Y mira. Jesucristo asumió. Desde que nace le ponen Jesús, y Jesús, el significado es Salvador del mundo, o Jehová salva, o varios significados tiene en hebreo, en varios idiomas, pero él entiende y asume de que tenía un propósito y comienza a trabajar sobre ese propósito 33 años para llegar a lo consumado es, porque asumió la misión que el Padre le había puesto. Salvar a la humanidad, imagínense. Y nosotros no somos capaces de asumir un proceso de rehabilitación que simplemente es dejar una vida antigua llena de requeñeques y un poco de actitudes negativas para llegar a lo que Dios quiere para nuestras vidas, a mejorar.
Estoy gozoso hoy, estoy feliz. Gracias a todos, gracias por habernos integrado, gracias por haberlos conocido y que Dios los bendiga. Gracias, Luis. Así es. Creo que por ahí ha levantado la mano. Emerson. ¿No está? No sé si alguno de los de los demás directores quiere intervenir, pero yo creo y sigo reafirmando de que asumir no es estar en la fundación. Hay áreas y hay situaciones y circunstancias que son propias de la fundación. Hay que asumir una responsabilidad. He visto personas en la fundación, es que a mí no me gusta convivir con él, es que aquí hay personas así o así, es que hay personas con estos comportamientos y yo en mi casa no. Y déjeme decirle que usted llega a la fundación es a asumir un compromiso, a asumir una responsabilidad, a afianzarse en una realidad, que usted tiene un problema y que usted tiene que asumir. Y por un lado va la responsabilidad, como decía Leonardo, y por ese otro lado, como le expliqué lo del sándwich, por el otro lado tiene que haber un deleite, tiene que haber un agrado. Todos llegamos a un tratamiento negados, no queremos, otros llegan involuntariamente, otros llegan en contra, pero usted tiene que tener ese despertar de la conciencia, usted tiene que abrirse y entrar tarde que temprano, porque si yo no asumo el cambio, yo no asumo la recuperación, yo no asumo el proceso y el tratamiento como tal, estaría confinado a repetir lo mismo, a repetir, volver a la olla. Esta mañana les decía, volver a la olla es el resultado y es la consecuencia. La droga no es el problema, la droga es la consecuencia del problema y de los problemas que nosotros tenemos internamente aún desde infancia, que los detonamos y los manifestamos con el consumo de sustancias, pero tenemos muchas patologías y tenemos muchas enfermedades que tenemos que trabajarlas y desde niños no nos enseñaron a asumir una responsabilidad, un deber, un compromiso. Desde niños no nos enseñaron a asumir lo que decía Leonardo, a un compromiso con una familia. Cojo la plata y me la gasto por fuera de la casa y llego a la casa es a pedir, a gastármela de la casa y no a aportar. Esa es una responsabilidad frente al proceso. Por eso yo les digo, tiene que doler esa casa llamada fundación. No te duela la casa llamada donde está tu madre. Te tiene que doler la fundación, te tiene que doler tu proceso, te tiene que doler tu tratamiento, te tienen que doler tus compañeros, te tiene que doler el director, te tienen que doler muchas cosas que hacen parte de la responsabilidad que uno empieza a asumir. Uno asume y por un lado la tajada de la responsabilidad, uno asume y por el otro lado la tajada del deleite. Tenés que hacerlo con agrado, tenés que hacerlo con motivación, tenés que hacerlo y suena ese tenés. Debes hacerlo con agrado, debes hacerlo con motivación, debes hacerlo con gusto, debes hacerlo con alegría. Pero uno a veces ve nomás en las cámaras unas caras de tragedia, unas caras de que, uy, ¿a qué horas acaba Leonardo? ¿A qué horas acaba Matías? Que eso nos está diciendo lo mismo y lo mismo. A veces ve uno unas caras de revólver y cuando llega la mamá a la visita, uy, qué duro, es arrugando la cara, es peleando, es conflictivo, sáqueme de aquí, no quiero estar y no se asume. Por eso las dos caras, asumir, vuelvo y lo repito, es una tajada de mortadela que necesita 2 pedazos de pan para armar un sándwich. Por un lado la responsabilidad y por un lado el deleite. Tiene que ser un agrado recuperarse, tiene que ser un agrado sanarse, no una obligación, no una imposición. Y qué bueno que usted lo pueda incorporar en su pensamiento, qué bueno que usted lo pueda adoptar en su estilo de vida. Tiene que ser tan agradable
que yo quiera aprender más, que yo quiera que me alineen más, que yo quiera que me den más terapia, que yo quiera pasar más al círculo, porque ¿sabe qué? Estoy asumiendo un cambio, estoy asumiendo un proceso, estoy asumiendo una transformación de mi vida. Entonces siénteme más al banco, entonces hábleme más. Eso es carácter. Y por eso hoy en día no asumimos, y está la otra, con la contraparte. Cuando yo no asumo, me vuelvo cascarita de huevo, fragmento el proceso por nada, fragmento el proceso por todo, por lo más mínimo, fragmento el proceso porque soy cascarita de huevo. Entonces, qué bueno que podamos fortalecer y afianzar eso. Dale, Emerson, ya estás por allí. Ok, muy buenos días para todos. Dios los bendiga grandemente. Bueno, yo a esas dos mortadelas le voy a colocar el pan. Y el pan es la conciencia que adquirimos en el proceso que estamos haciendo o que estamos llevando o que llevamos. Porque si no hay conciencia de cambio, no va a haber responsabilidad, no va a haber no van a asumir como debe de ser. Entonces, para esas dos mortadelas, el pan es la conciencia que tiene que tener el usuario, el paciente, que tenemos que tener cada uno de nosotros para poder unos ayudar a otros y los otros dejarse ayudar. Entonces, si el muchacho o la persona no tiene esa conciencia de cambio, la vida le va a pasar en vano. Van a hacer el proceso de 1, 2, 3, 4 y como decía Lucho, 5 años y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no creó una conciencia legítima, ¿verdad? Entonces, mire, está el asumir, está la responsabilidad y está la conciencia de la persona. Esa es como mi corta intervención en ese momento. ¿Listo? Así es, Emerson. Eso es lo que buscamos y eso es lo que se pretende aún desde la Escuela de Sabios y desde todas las actividades y todo el trabajo que hacen las fundaciones. Hay una parte de la conciencia que se debe asumir y se debe despertar en las familias para dejar hacer el trabajo, para no seguir condicionando la labor y la tarea que hacen los directores. Y hay una parte también consciente que deben asumir, o de sano juicio que debe asumir ese residente, esa persona. Hemos visto dañarse procesos por una mirada, por un saludo, por la convivencia, porque no me han comprado el corta uñas. En estos días oía uno el corta uñas, y en la olla quién te compraba el corta uñas, y en la olla quién te daba el corta uñas. Sí, si allá no pensabas en eso. Ah, que porque no le dieron la pasta para el dolor de muela y cuando te dolía en la olla, la muela. Ten paciencia y sé consciente de que todo es un trámite, todo es un proceso. Y por eso aquí hablamos lo importante de asumir el proceso de rehabilitación, lo importante de asúmelo que todo va a ayudarte a bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y quizás esas carencias de cosas que a veces hay en la fundación te van a llevar a forjarte el carácter y a que no seas cascarita de huevo que te partes o te fragmentas por todo. Te fragmentas por cosas mínimas o por pequeñeces. Hay que avanzar. Asumamos para seguir avanzando. Asumamos para seguir creciendo. Y eso es importante, por eso buscamos lo terapéutico, lo clínico y lo espiritual. Integramos a Dios también en el ejercicio para que de alguna manera cada vez seamos más conscientes, como dice Emerson. Entonces, quisiera dejar hasta allí, porque ya el tiempo se nos fue, las 9:20, vamos a dejar por el día de hoy hasta allí. Y creo que vamos a seguir hablando de lo importante que es asumir el proceso. Es un tema postulado por alguna de las familias. Recuerden, esto se llama Escuela de Sabios, un espacio donde está integrada las fundaciones, las familias y los residentes para el proceso de mejoramiento continuo. Queda la grabación, como decía Luis, la enviamos a un grupo de WhatsApp que tenemos llamado Escuela de Sabios para que usted la pueda multiplicar, para que usted se la pueda repetir a alguien y para que si usted quiere retroalimentarse, cada uno de los directores y de los expositores da una ajustar e incorporar al proceso que usted tiene, no solo de su paciente,
no solo de su hijo, sino que también lo pueda reincorporar así sea mamá o papá, usted también necesita aprender y crecer frente a estos temas. Aquí estamos capacitándonos y aquí estamos aprendiendo día tras día respecto al proceso y respecto a las amenazas y respecto a lo que hay que fortalecer frente al tratamiento de rehabilitación. Entonces, yo cerraría el día de hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde a todos, feliz resto de día y nos volvemos a encontrar el día miércoles aquí para seguir hablando del mismo tema. Hay 4 o 5 temas postulados que están ahí en fila. Terminamos esta semana este tema y la siguiente semana continuamos con uno nuevo que en el WhatsApp o en el grupo de WhatsApp lo han ido planteando y lo han ido formulando. Hay muchos temas y hay muchas familias y hay muchas personas que necesitamos o que buscamos fortalecer los conceptos y cada uno desde su óptica, pues vamos a despertar más la conciencia y vamos a hacer que cada vez asumamos responsablemente ese proceso y ese tratamiento que ya iniciamos. Entonces, Dios los bendiga, feliz resto de día. Nos volvemos a ver el miércoles con la ayuda de Dios. Como hace el sensei Leonardo. Feliz día para todos. Muchas gracias, muy amables. Feliz día para todos, muchas gracias. Amén, amén. Feliz día, bendiciones para todos y todas. Dios los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Bendecidos del Señor. Amén.